Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. Ginés, logramos poner en orden la provisión de vacunas en todo el país. Monitor de COVID-19. Cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y el mundo. El proyecto de legalización del aborto llegará al Congreso junto con el plan de los 1000 días. Homenaje a los 44 tripulantes del Ala San Juan en la base naval de Mar del Plata. Asaltan a 2 mujeres y arrastran a una para robarle una mochila en Villa Crespo. Gailiar celebró la reglamentación de la ley que permite uso de cannabis medicinal. Hackeado por el Congreso y las protestas, Merino renunció como presidente interino de Perú. A un año de su partida al exilio, Evo fue vivado por los bolivianos y celebró el triunfo del MAS. Día del Pensamiento Nacional, en homenaje a don Arturo Jaureche. El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que en medio de la pandemia de coronavirus logramos poner en orden la provisión de vacunas en todo el país. En la conferencia de prensa que brindó en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, donde además presenció el operativo destinado a incrementar las coberturas vacunales. En este año nosotros habíamos hecho un gran esfuerzo económico, el gobierno, por poner de nuevo disponible para todos los argentinos la vacuna. Ustedes saben que en años anteriores no hubo vacunas, se sacaron vacunas del calendario, bueno, cosas que son de dominio público. Entonces decidimos que hubiera mucha vacuna y para todos los argentinos, inclusive reponiendo las que habían sido quitadas del calendario. ¿Y qué sucedió? Que si bien tenemos todas las vacunas, por razones que uno puede entender, vinculadas con que si bien las vacunas son gratuitas, están disponibles en todo el país, obviamente las paga el Estado Nacional, pero no tuvimos los niveles de vacunación que quisiéramos tener para que todos los argentinos, pero particularmente los pibes, no se enfermen. Y eso tiene que ver, es entendible, la pandemia generó un cierto miedo a concurrir, un cierto prevención, entendiendo que podían ser lugares de contagio. La vacuna está hoy en todos los centros de salud de la Argentina y lo que estamos haciendo ahora en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Malvinas y en todo el país es un reforzamiento del cumplimiento de las vacunas que en su momento, durante este año, por las razones que dije antes, no fueron colocadas. Este es un programa de poner en todo el sistema de salud la conectividad digital. Eso significa que de los agentes sanitarios que van a llevar esas tablets van a tener toda la información registrada en tiempo real, en territorio, la van a transmitir al hospital de referencia, el hospital de referencia a su vez no va a necesitar acumularla en enormes lugares de papel como son los lugares de la historia clínica, porque la historia clínica va a ser digital. De manera tal que cualquier argentino, cualquier malvinense que esté en cualquier lugar de la Argentina va a tener el acceso a su historia clínica de manera tal de que no pase lo que pasa ahora, lamentablemente, que todos los antecedentes de cada uno de nosotros están en distintos lugares y no suelen estar disponibles cuando uno los necesita. Es un programa de cambio estructural del sistema de salud. Damos paso al informe sobre COVID-19 en Argentina y en el mundo, datos actualizados al domingo 15 de noviembre a las 23:22 horas. Total de casos confirmados, 1.310.491. Fallecidos, 35.436. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 5.645. Recuperados, 1.129.102 pacientes. Pacientes activos, 145.953, todo conforme el informe oficial del Ministerio de Salud de la Nación.
En tanto que en el mundo las cifras actualizadas son las siguientes. Total de casos confirmados, 54.229.446 personas. Fallecidas, 1.315.897. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 561.332. Recuperados, 34.871.186 pacientes, conforme informa la Organización Mundial de la Salud vía Johns Hopkins University. Referentes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito celebraron el anuncio del gobierno que enviará este mes al Congreso el proyecto de legalización junto al plan de los 1000 días, una iniciativa que apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años de edad. La verdad que la recibimos muy bien, nosotras venimos trabajando justamente para que esto suceda, ¿no? Durante todo este año desarrollamos un montón de acciones y en el último tiempo justamente intensificamos nuestras acciones para que efectivamente se pueda dar comienzo al tratamiento de aborto de este año 2020. Así que estábamos muy contentas cuando escuchamos a Dilma Ibarra ayer anunciar que lo presentan en noviembre en este mes, digamos, y que con eso se va a comenzar el tratamiento tan esperado para nosotras y que obviamente esperamos que venga con la ley y la aprobación. En principio nosotras luchamos justamente para que el Estado garantice todas las decisiones que tomamos las mujeres y personas con capacidad de gestar, tanto aquellas las que decidimos interrumpir el embarazo, tener todas las garantías para poder resolver esa situación de una manera segura, y en el caso de continuar con el embarazo, que también obviamente el Estado pueda ayudarnos en esa decisión y poder garantizarnos también el derecho a continuar con ese embarazo. Hay que ver igualmente cómo es la reglamentación y la aplicación de ambas leyes y cómo conviven. La ley, por lo pronto, de interrupción voluntaria del embarazo, obviamente nosotras sí consideramos que los votos están, que va a ser ley justamente este año, porque como también te decía, venimos trabajando hace muchos años. La campaña presentó por 8ª vez consecutiva el año pasado su proyecto de ley, lo cual se presentó con 72 firmas de diferentes diputados y diputadas de todo el arco político de nuestro país representado en el Congreso. Entendemos que venimos de una despenalización social del aborto, como fue en el año 2018, en donde en todos lados justamente se hablaba de aborto, las pibas saben cuáles son sus derechos y qué es lo que tienen que exigirle al Estado. Entonces entendemos que ahora venimos a un tratamiento más corto, más breve, y que justamente lo que logre es la mejor ley para justamente legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Por supuesto con alegría, porque son los últimos tiempos de muchísimos años de militancia. La provincia de Salta integró aquella primera reunión donde se decidió el lema de la campaña y salimos todas de esa reunión en Córdoba en mayo del 2005 hacia nuestras provincias a comenzar esta campaña. Después de 15 años de militancia continua, estamos ante un hecho absolutamente histórico en el que seguimos nosotras compartiendo el hacer historia, esta vez con un presidente. Nosotras tenemos en Salta un parto de niñas de 10 a 14 años cada 2 días. Por supuesto, siempre productos de violación, y esto es consecuencia de la dilación de una política de derechos humanos que nosotras venimos militando hace tantos años. Nosotras provincia a provincia, como digo, tuvimos una incorporación a la agenda política del tema de aborto hacia las últimas elecciones, muy importante. El movimiento se visibilizó, y una provincia como la mía, que en 2018, hablo de la provincia de Salta, no aportó ni un solo voto en diputados, ni un solo voto en senadores, realmente la pregunta de cómo va a ser su posición con respecto a aborto cuando se votaron las legislativas en la provincia impactó el movimiento salteño feminista, de tal forma que hoy nosotras sabemos que aportamos 3 votos en diputados y aportamos 1 voto seguro en senadores. Entonces, la posición de las provincias del norte también ha cambiado desde aquella
situación en la que no logramos media sanción y no logramos los votos en senadores. Confiamos en que las provincias del norte esta vez también van a aportar votos a una ley imprescindible de salud pública y de derechos humanos. Los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en 2017, fueron homenajeados y ascendidos post-mortem en un acto encabezado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en la base naval de Mar del Plata. Los 44 tienen nombres y apellidos y los 44 están aquí presentes, la mayoría de ellos con sus familias. Todo lo que nosotros venimos a hacer acá hoy es ese reconocimiento a un hecho y a una situación que ninguno de nosotros hubiese querido estar o hubiese querido participar o estar presente. Con las familias me he reunido en 3 oportunidades, 2 veces aquí en la ciudad de Mar del Plata, 1 vez en la ciudad de Buenos Aires. Me voy a volver a reunir con las esposas el 27 de este mes aquí en la ciudad de Mar del Plata. He estado en contacto permanente con cada uno de ustedes, tratando de resolver o de poner toda nuestra disposición para resolver cada una de las problemáticas que pudiesen ir sucediendo durante todo este tiempo. Dijimos que íbamos a propiciar el ascenso post-mortem al grado inmediato superior de todos los 44 submarinistas y el presidente de la Nación acompañó esa solicitud de todos los familiares que nosotros asumimos. Vamos a seguir trabajando con cada uno de los familiares. Nuestro compromiso con la verdad y con la justicia lo reafirmamos, lo aquilatamos y lo vamos a seguir sosteniendo durante toda nuestra gestión. Me tomé el atrevimiento de pedirle a Monseñor Oscar Ojea, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, si él tenía la posibilidad de hablar con el Papa Francisco para que el Papa les envíe a cada una de las familias y a todos los argentinos una misiva, una carta. Y esto es lo que voy a leer ahora. Lo que voy a leer ahora es, ante esta solicitud, la carta que el Papa Francisco envía con motivo de estos 3 años del hundimiento del Ara San Juan a Monseñor Oscar Ojea. Vaticano, 8 de noviembre del 2020, al señor presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea. Querido hermano, el próximo domingo 15 se cumplen 3 años del hundimiento del Ara San Juan. No quiero dejar pasar esa fecha sin hacer llegar a los familiares de los 44 marinos y al pueblo argentino que tanto sufrieron por este acontecimiento la seguridad de mi cercanía y oración. Ese día celebraré la misa por el eterno descanso de los marinos desaparecidos. Las mujeres fueron asaltadas, una de ellas arrastrada en una vereda para arrancar una mochila que llevaba en su espalda, cuando caminaban por el barrio porteño de Villa Crespo, en un hecho que quedó grabado por una cámara de seguridad, informaron fuentes policiales. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Carolina Cagliar, del Frente de Todos, celebró la nueva reglamentación de la Ley 27.350 de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, que permite el autocultivo. Gracias, presidente, por ponerse en los zapatos de miles de argentinos que hacen uso del tratamiento, por escuchar la demanda de las madres, de las organizaciones y reglamentar con un profundo compromiso con los derechos humanos y la salud pública, afirmó Cagliar. Estamos muy felices con la nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal 27.350. Esta nueva reglamentación amplía los alcances y los términos de esa ley, garantizando el acceso efectivamente, ya sea a través del autocultivo, regulando el artículo 8 de la ley, como a través de la venta en farmacias.
además de otros aspectos como por ejemplo que quita la limitación de las patologías que van a poder utilizar este tratamiento, ampliándolo a todas las patologías que prescribe el médico. Por eso es importante esta ley, porque además garantiza la producción pública de cannabis a través de los laboratorios públicos, porque también garantiza la investigación sin limitaciones a las universidades y organismos de ciencia y técnica en nuestro país. Es una decisión política muy importante por parte de nuestro presidente, que saludamos y agradecemos en nombre de las diputadas que acompañaron toda esta lucha, pero también de las madres y de los usuarios que fueron protagonistas de esta militancia, y también de la Mesa de Cannabis Medicinal del CONICET, quienes reunieron las propuestas para esta reglamentación que fueron elevadas al Poder Ejecutivo y fueron tomadas para que hoy tengamos esta nueva regulación de cannabis medicinal. Exactamente un año de su partida al exilio, luego de sufrir el golpe de Estado, el expresidente boliviano Evo Morales recibió hoy un baño de masas de enfervorizados simpatizantes que lo avivaron y celebraron la vuelta al gobierno del Movimiento al Socialismo, el partido que lidera el exmandatario de origen indígena. ¡Que viva nuestro proceso de cambio! En un año nunca pensé abandonado, y esa es la muestra. Por eso, amados hermanos, con mucho cariño, con mucho respeto, a nombre de todos los perseguidos, a nombre de las familias masacradas, a nombre de compañeros procesados, decirles muchas gracias, hermanas y hermanos. Bolivia nuevamente ha triunfado el 18 de octubre, gracias a la unidad del pueblo boliviano. Hermano Lucho, esta mañana conversamos, esta madrugada a la 1 de la mañana más o menos me llamó. Intentaba como llegar acá, ojalá pueda llegar, pero está en pleno proceso de organización la gestión pública. No es sencillo. Esta mañana nuevamente conversamos internamente, debates para no equivocarnos en la designación de autoridades. Y dijimos en este aeropuerto, volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Y aquí más de 1 millón de gente concentrada. Después de ganar, ahora tenemos una responsabilidad de devolver la dignidad de la soberanía al pueblo boliviano. Y con el hermano Lucho y David vamos a garantizar la dignidad, la soberanía, la independencia para el pueblo boliviano. Y esa es nuestra lucha. Saben, hermanas y hermanos, es una lucha ideológica, es una lucha cultural, es una lucha programática. No nos aceptan algunos grupos, y especialmente el imperio norteamericano, a que los llamados indios podemos cambiar Bolivia. Eso no nos aceptan. Y nosotros hemos cambiado Bolivia, hermanas y hermanos. Hermanas y hermanos, ¿qué viene ahora? Yo siento que viene dura lucha. Tenemos que acompañar, tenemos que cuidar al hermano Lucho, presidente. Nuestra tarea es cuidar eso, pero también defender el proceso de cambio. Tenemos que tener una buena lectura política, hermanas y hermanos, para defender nuestro proceso de cambio. Pero yo digo, con esta clase de actos, realmente derrotamos a la derecha y vamos a seguir derrotando a la derecha, hermanas y hermanos, porque somos un pueblo organizado, un pueblo movilizado, un pueblo que tiene un proyecto político, un pueblo que tiene su programa, y hemos demostrado en corto tiempo cómo se puede cambiar Bolivia. El presidente interino de Perú, Manuel Merino, renunció al cargo luego de recibir un reclamo en ese sentido de los jefes del Parlamento y el repudio a su nombramiento en sucesivas protestas callejeras que alcanzaron su máxima tensión en la noche del sábado y que concluyeron con 2 muertos y varios heridos por la represión de la policía. Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
Nosotros consideramos justo tener una democracia, luchar porque las ratas que se han puesto ahí han usado vilmente las armas de la democracia para perpetuar un golpe de Estado y para imponer una dictadura. No puedo estar tranquilo viendo cómo la clase política se levanta el país en peso. O sea, ya estamos viendo las movidas que están haciendo y no vamos ni una semana de esto. Entonces es momento de ponerles el pare. El 13 de noviembre de 1901 nace Arturo Jauretche, intelectual, militante y ensayista que dedicó su vida a reflexionar sobre la política argentina. En 2004, el Poder Legislativo sancionó la Ley 25.844, promulgada por el presidente Néstor Kirchner, que señalaba la fecha para recordar al notable y polémico pensador argentino. Ese se convirtió así en el Día del Pensamiento Nacional. Compartamos el homenaje de Carlos Caramelo, hecho y realizado por la Biblioteca Nacional. La frase, nunca escrita, pero muy difundida, dice que cuando uno es joven debe ser naturalmente progresista y cuando uno envejece, bueno, se vuelve conservador. Arturo Martín Jauretche fue precisamente como la contracara de esta frase. Había nacido en la ciudad de Junín el 13 de noviembre de 1901 y pasó toda su juventud mezclándose entre los boyeros y la gente del pueblo, defendiendo de alguna manera al Partido Conservador, porque era un militante del Partido Conservador. Hasta que allí por alrededor de 1920 y vinculado a los jóvenes reformistas, tiene la oportunidad de conocer a don Hipólito Yrigoyen. Es ahí, en ese momento, en donde la vida de Arturo Jauretche da un vuelco fenomenal. Deja su pueblo, se va a Buenos Aires a militar en el radicalismo, siempre, claro, siempre en defensa de los derechos de sus paisanos, como a él le gustaba decirle a la gente del pueblo. La revolución que derroca a Hipólito Yrigoyen en 1930 lo encuentra tiroteándose con los golpistas del lado del radicalismo, tiroteándose contra los golpistas. Y luego la revuelta radical de 1933 hace que caiga preso en Paso de los Libres. Y allí, durante esos días de prisión, escribe un bellísimo y largo poema gauchesco en el que se reivindica toda la acción radical, que se dio a llamar precisamente El Paso de los Libres. Ese poema, que es prologado por un Jorge Luis Borges, que era radical, a pesar de que después él lo niega, y que era amigo de Jauretche, ese libro termina diciendo: les he dicho todo esto, me parece que para nada, porque a la gente asonsada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada. Jauretche en el 35, junto con un grupo de jóvenes radicales en los que estaba De Lepiane, Homero Mansi y algunos otros, se resiste contra el alvearismo que manejaba el partido en ese momento y crea Forja, una agrupación que decía que los talleres de forja eran un mundo permanentemente en derrumbe. Y la verdad, una bella manera de decirlo, ¿no? Y la verdad es que en el documento fundacional de esa agrupación, Jauretche escribe que son parte de una patria colonizada y que pretenden ser parte de una patria libre. Con esas ideas, precisamente, con esas ideas, llegan a un joven teniente coronel del GO, a Juan Domingo Perón, y con esas ideas empiezan a dialogar sobre algunas medidas económicas que eran fruto del imaginario de Scalabrini Ortiz, además, y que determinan las primeras medidas del peronismo triunfante en 1946. Jauretche en ese momento es nombrado presidente del Banco Provincia y pone
todo el banco en función de esas ideas que tenían que ver con la creación del trabajo y con la producción. Sin embargo, en 1950 se pelea con la nueva conducción económica porque decía que no respetaban esas ideas, y como era lo que era, un vasco cabrón, rompe con el peronismo y se va. Y se va, fíjense qué notable, hasta 1955, cuando, luego de ser derrocado Perón, él se integra a la resistencia de una manera muy activa. Jauretche naturalmente es perseguido por estas cuestiones, tiene que exilarse en Uruguay y vuelve recién para el gobierno de Frondizi, con quien de verdad él no termina de coincidir. Recién en el gobierno con Cámpora en el poder, él recupera su presencia gubernamental integrándose como director de Eudeva, que es la editorial universitaria. Pero pareciera ya en ese momento que el peronismo se ha olvidado un poco de él, y él de alguna manera tiene también críticas fundacionales respecto de la identidad doctrinaria, digamos, del peronismo. Él de alguna forma decía en ese momento que el general Perón se había corrido demasiado a la derecha y, digamos, compatibilizaba con las juventudes que lo acompañaban. Hoy la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. Por ahora, la única vacuna es el distanciamiento social preventivo y obligatorio o el aislamiento según la jurisdicción. No lo neguemos, no se trata de una cuestión de libertad individual, de economía o partidaria. Ya se han contagiado más de 50 millones de personas en el mundo y cerca de 1.300.000 en Argentina. No cabe ninguna duda, se trata de un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad. El rebrote que se está verificando en Europa, las severas restricciones que allí se están tomando, incluso el toque de queda, demuestran que se trata de una situación de riesgo de lo que aún no se ha salido. Que Uruguay cierre sus fronteras en plena temporada estival, con el perjuicio que obviamente ello la ocasiona, acredita que tampoco se trata de un problema de la economía. El Papa Francisco denunció el surgimiento de intereses partidistas durante la pandemia de coronavirus, lo que en nuestro país está claramente a la vista, y criticó a quienes aprovechan la situación para fomentar divisiones. A ningún argentino se le ocurre afirmar que en Inglaterra, Francia y España se viola la libertad individual, porque en esos países las restricciones obligatorias son muy duras y crecen. O que Uruguay, que clausuró obligatoriamente la temporada de verano, se está convirtiendo en Venezuela, como los autodenominados libertarios argentinos atribuyen al gobierno nacional de nuestro país para descalificar las imprescindibles medidas que por la seguridad sanitaria de todos el gobierno toma. Como los más calificados infectólogos del mundo sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. No te confundas, no te dejes engañar. Usá barbijo, guardá el distanciamiento social. Ante el primer síntoma, consultá con tu médico, no te relajes. La batalla contra el COVID-19 no terminó. No lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Es cierto que estamos cansados, que afrontamos todo tipo de dificultades, que hay quienes descaradamente sacan provecho de esta desgracia generalizada, pero ya lo superaremos. Ahora lo importante es cuidar la vida. Cuídate, cuídame, cuidémonos.